Estimado público, un cordial saludo para todos ustedes, espero se encuentren bien, ojalá sea de su agrado este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para estar al pendiente de nuestras actualizaciones y compartir el video. Dicho esto, comencemos. Vamos a hablar de la continuación de la tercera etapa de la Revolución Mexicana de 1910. Como fundamento introductorio, los programas políticos de las fuerzas políticas involucradas en el conflicto, de acuerdo al cauce directriz de su ideología, ya sea de izquierda o de derecha, va a depender de una visión de acuerdos o congruencia que les permita vislumbrar una posibilidad de creatividad dentro de ese caos en donde proyecta la violencia en su máxima expresión. Cada uno dentro de lo que tiene la va a arrojar hacia afuera y eso es lo que hará que la violencia suba de tono en todo momento. Sin embargo, se tiene que buscar un estado de derecho que permita pacificar la situación, por lo que se tiene que llegar a acuerdos o que por lo menos se prolonguen los tiempos de tranquilidad, es decir, de la no violencia, para buscar soluciones o por lo menos encontrar una alternativa para contrarrestar la ola de violencia que viene de regreso. Y en ese sentido social, psicológico, las tendencias impulsivas del subconsciente con relación al contexto general de la revolución, todos los factores socioculturales se vieron inmersos en dicho conflicto armado. Y en ese sentido es cuando en su momento va a ser desplazado del poder político Madero, a la vez, es decir, va a ser desplazado a través del pacto de la embajada que derivó en la decena trágica, donde se va a dar un intento de pacificación del conflicto con respecto a los tratados de Teoloyucan y el intento de darle formalidad al asunto cuando Carvajal accede al acuerdo de que el ejército federal sea asimilado al movimiento revolucionario. Posteriormente viene nuevamente la ola de violencia de regreso. Antes de la antesala de la Convención de Aguascalientes, como estrategia por parte de Carranza desde el puerto de Veracruz, va a emitir la promulgación de la Reforma Agraria de 1915. Que a estas alturas, por lo tanto, se trataba de un ejército vencido. ¿A qué me refiero con ello? Villa, por otra parte, tuvo la oportunidad de aprovechar y lanzarlo hacia el mar, pero en ningún momento lo hizo. Aquí es cuando surge la intención de nuestra investigación, es decir, la continuación de esta tercera etapa. ¿Cómo es posible que en un momento determinado un ejército considerado como vencido, como es el ejército de Carranza, se va a rearmar, va a llegar a acuerdos, se va a reorganizar y por lo tanto lo va a hacer en Veracruz y va a entrar en contacto con la presencia norteamericana que ya estaba anclada? Otra posibilidad de Villa para aniquilar al otro ejército, es decir, el de Obregón, por tanto, en su huida hacia el norte, y sin embargo no lo hizo. Por lo que en ambas partes no hubo congruencia en el sentido de visión en Villa como en Zapata, como hombres de Estado, sino que hubo más que nada, prevaleció la falta de visión política, tanto en el uno como en el otro, para sobrevivir o estar en una posición de poder para imponer o mandar, por lo que Zapata en el sur, por tanto Villa en el norte. Con respecto a la reforma agraria, con respecto a la figura de Zapata, su ejército quedó mermado, ya que su ala conservadora, por lo que Zapata en el sur lo hicieron. Zapata con la reforma agraria quedó mermado su ejército, ya que su ala conservadora como fuerza política de su movimiento fue asimilada por Carranza, por lo que paulatinamente fue diluyéndose hasta considerarse como una figura vencida. Esa misma posición se va a encontrar Villa. Por otra parte, cuando Villa se va a enfrentar en las batallas del Bajío a través de las estrategias militares, en este caso con relación a la guerra de trinchera, estrategia militar asimilada por el Consejo de Guerra de su movimiento de Álvaro Obregón, tal vez por él mismo, donde tuvo como consecuencia el desmantelamiento casi total de la división del norte, donde prácticamente Villa en estos instantes se quedó solo, y en ese sentido Villa va a quedar también fuera del conflicto armado. Sin embargo, va a quedar como antecedente la situación de una posibilidad de acuerdo por parte, como se dieron las circunstancias en el pasado con respecto a los arreglos, cuando en un momento determinado Villa entregaba el poder político a la jerarquía de los representantes de los convencionistas en relación a la Convención de Aguascalientes, en donde se tenía que pactar el poder, y en esa dirección se va a constituir y se va a reflejar el contexto de la Constitución de 1917. Se van a proyectar
lograr los ideales de los pensamientos sociales por los cuales luchó tanto Villa como Zapata. La Constitución, por otra parte, va a reflejar de algún modo dicho pensamiento social, tanto de Villa como de Zapata. Sin embargo, no serán resueltas en toda su totalidad todas las necesidades que de algún modo la Constitución va a demandar, posiblemente por la manera como tal vez esos ejércitos fueron superados en batalla. Posteriormente, Zapata será ejecutado en el año de 1919 y Villa lo será en su momento en el año de 1923, en el periodo provisional de Adolfo de la Huerta. Bueno, por ahora, querido público, le vamos a parar hasta aquí y gracias por haberme escuchado.